Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Te lo digo porque siempre hay algo que decir. Qué bueno es poder reencontrarme con ustedes para hablar de temas fundamentales e importantes de la República Dominicana. Los invito a entrar a mi canal de YouTube a través de nuestra plataforma. Podrán ver nuestros análisis de los temas más importantes de la República Dominicana y el mundo. Por favor, suscríbase a nuestro canal dándole a la campanita o buscando Juan Reyes, te lo digo todo pegado, para que ahí pueda ver todo nuestro material desde el punto de vista objetivo y veraz y desde el punto de vista del profesional del periodismo. Señores, hoy quiero abordar un tema político de la República Dominicana. Y aquí yo quiero que la gente vea esto. La política es dinámica, no es estática. Siempre los estrategas políticos la han definido de esta manera porque la política va variando acorde a los tiempos. ¿Por qué digo esto? Señores, el Partido Revolucionario Moderno desacreditó al gobierno de Danilo Medina y a Danilo Medina como líder político. El Partido Revolucionario Moderno lo desacreditó. Primero, apoyando la Marcha Verde desde el 2016, marchando contra la corrupción, definiendo el gobierno de Danilo como el más corrupto. Después que el PRM llega al poder, sometiendo a la justicia al hermano y la hermana de Danilo, a 3 hermanos de Danilo. Su seguridad, su procurador, alegando que era el gobierno más corrupto de la historia republicana. El gobierno donde todo lo que se veía se lo robaban, se lo cogían. Digo esto porque eso fue lo que vivió gran parte de la sociedad dominicana. El PRM desacreditó a Danilo como político y al PLD como partido, cosa en la cual ellos también tuvieron una cuota de responsabilidad. Pero hay que decirlo, el PRM desacreditó a Danilo, pero hoy el presidente Luis Abinader lo valida como estadista. Lo valida como estadista y dirigente político. Gústele o no. Danilo ya no podrá ser presidente nueva vez. Pero la historia lo va validando. Y digo esto porque ustedes recuerdan que el presidente Luis Abinader en una semana le hizo una invitación abierta a Leonel Fernández, a Danilo Medina, a Hipólito Mejía. Y posteriormente, estos dirigentes se reunieron en la sede del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. En la sede del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Ahí usted vio cómo llegó Luis Abinader, cómo llegó Leonel Fernández, cómo llegó Hipólito Mejía y cómo llegó Danilo Medina. Un hecho histórico, que el presidente actual se reuniera con los que le habían precedido en la dirección del Estado para abordar la crisis haitiana. Fue la invitación que hizo Luis Abinader. La primera reunión se dio el 14 de mayo en la sede del Ministerio de Defensa. Todo el mundo vio esa foto en la que todos, vestidos de azul regio, recibieron los honores militares frente al Ministerio de Defensa, pasaron a una sala y posteriormente el Gabinete de Seguridad y Defensa del gobierno del presidente Luis Abinader le dio una explicación a los mandatarios sobre la situación
de inseguridad que representaba Haití para la República Dominicana. Si bien es cierto, es un hecho histórico que marca una nueva visión del liderazgo político de la República Dominicana, no deja ser una validación de quienes antecedieron en el poder a Luis Abinader. Es cierto que Luis Abinader tiene el mérito de poder haber logrado esta reunión con los expresidentes vivos en República Dominicana. Pero señores, no es menos cierto que valida a Danilo Medina, que salió vilipendiado, desacreditado, atacado, al punto que los mismos PLDistas se metieron en miedo. Los mismos PLDistas son corresponsables de la imagen negativa que tiene parte de la sociedad dominicana, porque no salieron a tiempo a defender sus dirigentes y a defender las ejecutorias de gobierno de Danilo Medina. Hoy Danilo Medina está validado como dirigente político y como estadista, porque Luis Abinader, además de reunirse con él, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, el 14 de mayo en el Ministerio de Defensa, posteriormente le dio apertura junto con Danilo, junto con Leonel y junto con Hipólito a la reunión del Consejo Económico y Social para definir una política con Haití. Pero a esto hay que añadir que Luis Abinader, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina estamparon su firma para enviar una carta a los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que haya una misión híbrida en Haití. Una carta enviada a líderes mundiales, porque hay que decirlo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo componen 5, aunque hay países que tienen voz, pero no voto. Estamos hablando que los países miembros que deciden en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. A esos líderes, Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Luis Abinader como presidente de la República Dominicana, le enviaron una carta firmada exigiendo que hayan acciones contra las bandas en Haití, porque era una amenaza a la estabilidad de la región. Una amenaza a la estabilidad de la región. Hoy jueves, Luis Abinader cumplió su promesa de volver a visitar a Danilo Medina, esta vez en la casa presidencial del PLD en la zona universitaria. En esa casa presidencial donde se reunía el otrora poderoso comité político del PLD, que lo encabezaba Leonel Fernández en su momento, después de haber sido presidente 3 veces por el Partido de la Liberación Dominicana, en la cual estaba Danilo Medina, que era el armador político. Y hay que decirlo. A Danilo le dieron con un chicho, lo vilipendiaron. Pero hoy lo están validando. El PRM desacreditó a Danilo, pero Luis Abinader lo ha validado como político y como estadista las veces que se ha reunido con él para tratar el tema haitiano. Porque Danilo algo tiene que aportar. Es un estadista. Fue presidente de la Cámara de Diputados.
fue secretario de la presidencia, fue presidente durante 8 años, 2020. Y fue un presidente que tuvo una postura contundente, porque todo el mundo recuerda la postura de Danilo contra Ras González de San Vicente y Granadina, diciéndole lo que la República Dominicana invertía en beneficio de Haití. Sí, Ras González, ese mismo que ustedes recuerdan, que es parte del CARICOM. Y ese CARICOM que ha tenido una postura contundente y agresiva contra la República Dominicana. Señores, en la política no hay muertos. En la política, todo el que está tiene un poder para aportar, para decir. Y las fotos en las que aparece Luis Abinader, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina validan a Danilo como líder político y como estadista. Hay que reconocer que esto es un beneficio para Danilo Medina, estas reuniones. Hay una reconocida periodista, amiga, Altagracia Salazar, que ha dicho que el único ganador de todos estos encuentros ha sido Danilo Medina. Ya sabe por qué lo dice. Muchos actuaron con contundencia, con o sin razón, contra el gobierno de Danilo Medina. ¿Que los casos están ahí? Sí, están ahí. ¿Que deberá definir la justicia? Sí, la justicia deberá definir si encuentra culpable o si existen elementos de prueba para condenar a parte de la cúpula militar que acompañó a Danilo Medina como jefe de Estado, dentro de lo que estaba su escolta, para verificar si el que fue su procurador también incurrió en acciones dolosas contra el Estado, que son parte de las acusaciones que hay contra él, para ver si hay pruebas para poder condenar a Alexis Medina, hermano de Danilo Medina, por haber sido un todopoderoso beneficiario de las compras y los grandes contratos que se llevaban a cabo en el gobierno de su hermano, el presidente de ese momento, Danilo Medina. Luis Abinader le da respiro al Partido de la Liberación Dominicana reuniéndose con Danilo Medina. Le da respiro al Partido de la Liberación Dominicana reuniéndose con Danilo Medina. Reuniéndose con Danilo Medina. Esa es la realidad. El PRM desacreditó a Danilo, pero Luis Abinader lo validó como estadista, reuniéndose ya en varias ocasiones con él por el tema haitiano, que hay que reconocer. El tema haitiano necesita de una definición de política pública que sea permanente en el Estado Dominicano. El Estado Dominicano necesita tener esa política pública permanente, porque es un tema del cual no nos vamos a poder deshacer, porque tenemos un país que comparte isla con Haití, y eso nadie lo podrá borrar. Solo la definición de una política pública de Estado con los líderes políticos nos permitirá poder hacerle frente a este problema. Porque hasta el mismo Danilo Medina hizo un plan de regularización tras la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional
para poderle aminorar los efectos de esa sentencia. Y resulta que hasta ese plan tuvo sus problemas. Pero políticamente, históricamente, ya Danilo ha sido validado. Ha sido validado. Por el gobierno de Luis Abinader. El gobierno de Luis Abinader llegó en base al descrédito del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y de la figura de Danilo Medina como eje central de su política de campaña, pero el gobierno de Luis Abinader, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, ha validado a Danilo Medina como político y como estadista en cada reunión que han podido coincidir el presidente Luis Abinader y Danilo Medina, primero el 14 de mayo en el Ministerio de Defensa, donde estuvo también Leonel Fernández e Hipólito Mejía, y posteriormente en la reunión de apertura al Consejo Económico y Social y en la visita que hiciera en el día de hoy Luis Abinader a la casa presidencial del PLD en la zona universitaria. Señores, quería dejarle esto ahí. Esta es parte de la política. La política, como decía el merengue de los Kenton, la política compay la política. Esa es la realidad. Señores, gracias. Los invito a que se suscriban a nuestro canal. Muchas gracias. Los invito a que se suscriban a nuestro canal dándole a la campanita o buscando Juan Reyes Te Lo Digo, todo pegado, y ahí podrán ver toda nuestra posición y todo nuestro material desde el punto de vista objetivo y veraz del periodista. Hasta la próxima. Y recuerden, te lo digo, porque siempre hay algo que decir.